Ahí me están haciendo un seño para ¿qué? Para pasar la imagen de la apertura. Ahí va, bueno, la podemos pasar. Bam, ya está, no cambió mucho, pero acá estamos, ya con la presentación hecha. Bueno, hoy quiero hablarles a todos ustedes, a mí mismo y a todos ustedes de un tema que, bueno, la verdad es como que yo me ponía a pensar en de qué hablar, ¿no? También hoy. Y hay cosas que me quedaban, viste que la primera columna, la primera editorial que te hablé a vos, que le hablé a todos, fue una editorial en la que yo te dije que tenía muchas cosas atragantadas a lo largo del tiempo, muchas cosas que tenía necesidades muy imperiosas de comunicar. Entre ellas esto que tenemos acá en pantalla en el graph que está pasando Elisa, que es mi novia, mi prometida. Le agradezco muchísimo que esté ayudando con esto. Las lecciones y las elecciones incorrectas. ¿De qué estamos hablando con todo esto? Bueno, esto nace un poquito a partir de lo que pasó con lo de Libra. Podrá parecer viejo, pero es algo muy actual. Yo en ese momento dije que había un montón de esas cosas que no, en mis redes simplemente comuniqué, que son errores no forzados, que son cosas que no tendrían que estar pasando, pero ahora que las cosas están pasando, tienen que haber consecuencias. Y cuando después el presidente tuvo su entrevista, su primera entrevista, después de este escándalo, lo que dijo la verdad que no me gustó. Hay una parte en la que dice, voy a tener que cerrarme más y construir muros. Y me hizo poner a pensar cómo mucha gente, a partir de problemas que tiene en su vida cotidiana en general, obviamente acá estamos hablando de un presidente de la nación, pero digo, gente en su trabajo, gente en sus vidas personales, en trabajos tan importantes y que afectan tanto a la vida de otras personas como es la presidencia de la nación, a veces ven un problema, pero ven el camino incorrecto, ven una lección equivocada. Uno dice, bueno, estás ahí a punto de verlo, a punto de darte cuenta de qué es lo que tenés que hacer, de cómo podés remontar este barco, de lo que sea. Como dije, esto le puede pasar a cualquier persona, pero acá tenemos a una persona que casualmente o no, por decisión de la mayoría de los argentinos, es el presidente de todos. Entonces, las decisiones que toma y todas las cuestiones que termina decidiendo después de ellas también afectan a todos. Entonces, aquí creo que hay que reflexionar un poquito de cómo Milei, el presidente Milei, la política, la sociedad, los ciudadanos, tenemos que aprender de las lecciones correctas de las cosas que nos pasan. Si no, estamos condenados a repetir los mismos errores. Si podemos hacer algunos ejemplos, podemos hablar de este caso de lo de Libra, podemos hablar de las lecciones incorrectas respecto de la dictadura militar, sobre la causa Malvinas, sobre el fanatismo kirchnerista, endiosar, ahora volver a decir, bueno, hubo un fanatismo kirchnerista, entonces mi lección es que ahora tengo que endiosar a cualquier tipo de político, no importa si tengo que tener una opinión crítica en el medio para con esa persona. No, ahora los endiosamos porque del otro lado tenemos otros termoencefálicos. Siempre una mala lección, siento. Una mala lección. Nunca la correcta. Y por eso, bueno, después tenemos elecciones incorrectas. Y es importantísimo que tengamos en cuenta esto, sobre todo en un año que se basa en lo que elegimos, en un año electoral justamente. Te hablaba de la sociedad y de la política. Bueno, la dictadura dejó, después de que pasara todo ese horror, que muchos empezaron a sacar como conclusión, quizás en la sociedad, inocentes, personas que o habían vivido el horror o por lo menos sabían de ese horror. Bueno, su conclusión era no meterse en política, alejarse lo más posible, que haya menos política en la sociedad era lo mejor para los ciudadanos. Grave error, grave error. Creo que el problema en realidad fue que faltó política. Porque cuando uno empieza a engendrar la violencia política, no estamos hablando de política, no estamos hablando de democracia. Sea de terrorismo civil o sea del terrorismo que ejerza también una organización estatal. Otros sacaron como conclusión que los terroristas habían vencido. Otros, quizás que los militares habían vencido.
grave error. Ninguno se da cuenta que en una guerra entre el Estado Nacional y la guerrilla, que fue durante la democracia en los 70, después ya no se puede hablar de guerra obviamente, y después con ese espantoso gobierno dictatorial de esas basuras humanas, nadie ganó. Me parece que sería la conclusión lógica de cualquier persona, pero lamentablemente a veces tomamos las lecciones incorrectas. Y la única forma de sanar las heridas es caminar juntos, ese nunca más, por ejemplo. No dejarnos tirados y decir, bueno, vos defendés tu parte de la historia, yo defiendo la mía, cada uno cuenta una versión maniquea. No me parece. Malvinas lo mismo, ya que hablo de ejemplos más o menos actuales, pues lo estuvimos teniendo, siempre se reviven discusiones de la dictadura y de Malvinas cuando pasan los días que ya conocemos, del 24 de marzo, del 2 de abril. Malvinas también, mucha gente sacó como conclusión que los veteranos de Malvinas eran niños, que esa guerra, que no había derecho a reclamarle prácticamente después a Inglaterra. Hay gente que todavía, argentinos, que todavía hoy plantean eso. Plantean que eran niños, que eran inocentes, que no eran hombres, no eran héroes, no eran personas que con honor defendieron su patria también, por más miedo que sintieron. Muchas personas que querían quizás borrar ese proceso histórico de la memoria colectiva de la nación y tirar al olvido a esos héroes. Y eso de vuelta sigue siendo una lección incorrecta de lo que pasó. Y ahora volvamos un poquito más a algo presente y algo que tiene que ver con el gobierno nacional y algo que nos atañe más a todos nosotros porque es nuestra actualidad. Milei y Libra como ejemplo de un problema mayor que no se está viendo, que ahora lo vamos a desglosar, que es cuando el presidente Milei sufre este golpe duro, no forzado, vamos a decir la verdad, de la criptoestafa Libra, su respuesta, que lo mencionábamos más hacia el principio, es que el aprendizaje de la situación que sacaba era que tenía que construir muros gigantes para dividirse de los que no estén en su triángulo de hierro. Wow. No sé, como que tal vez me preguntaría cómo llegaron en realidad las personas que mancharon al presidente en su momento de esa manera, que ensucian un proyecto político tan importante. Y en realidad eso es lo que tendríamos que estar preguntándonos. Si tantas veces ha aparecido la cabeza de algún funcionario en Neptuno por hacer cosas mucho más pelotudas que lo que pasó con la criptoestafa de Libra, no me quiero imaginar dónde tendría que estar la cabeza de quien se encargó de acercar a esas personas al presidente Milei. Entonces ahí es donde, de vuelta, no estamos tomando las lecciones correctas. Hay una máxima de la política y de la vida en general, pero de los que quieren involucrarse con el poder, es la de, en inglés la dicen keep your friends close, keep your enemies closer, o sea, mantén a tus amigos cerca, mantén a tus enemigos aún más cerca. Si te cerrás, das lugar a que el enemigo te voltee, a que te tuerzan. Ir en contra de esa máxima realmente te destruye. Es la lección incorrecta. Porque nunca es la solución aislarse para resolver los problemas que tenemos. Mucho menos para alguien que es presidente de la nación. Lo hablábamos antes. Hay gente que también toma estas decisiones. Dice, no, bueno, me cagó esta mina, me cagó este chabón, me cagó aquel, entonces me tengo que cerrar. No, el problema es que tal vez no te abriste lo suficiente. Es que tal vez no hablaste lo suficiente. Es que tal vez no discutiste con vos mismo o con otras personas lo suficiente para que esas cosas no pasen. Digo, las únicas personas, yo creo, que te pueden proponer y alentar a encerrarte más y más y a perder todo tu círculo de apoyo, cuando vos decías que querés ser consecuente y apoyar a los que te apoyaron, porque Javier Milei decía eso, durante la campaña se cansó de repetir que no podía dejar tirado a los que lo apoyaron cuando no era nada la construcción política de Javier Milei. Cuando todo lo que había del otro lado eran piedras. Entonces, las únicas personas que te pueden decir, no, la solución a esto es que te encierres, es que pierdas todo tu círculo de apoyo, y como que me parece que es gente tóxica, venenosa, dañina. Al enemigo, creo yo que lo tiene más cerca de lo que piensa Javier Milei, y en ese sentido tenemos un grave peligro también el resto de los argentinos que queremos que el gobierno salga bien, que el gobierno de este presidente pueda tener una conclusión lógica, que el cambio de época que se planteó pueda ser continuado con él y a pesar de él también. Cuando él deje sus funciones tiene que poder continuarse el cambio que se empezó. El problema de Libra y las lecciones incorrectas que toma el presidente en este caso es que se reflejan en su toma de decisiones o en su dejadez para tomarlas.
y su apoyo a las decisiones que toman otros en su nombre. Esos otros, obviamente, estamos hablando de la guillotina, de a quien él mencionó como su guillotina. Bueno, él le delega a esa guillotina que tome las decisiones en su nombre y pasan las cosas que pasan. Ruedan las cabezas de Ramiro Marra, Oscar Sago, Diana Mondino, entre tantos otros. Personas que, yendo a la consecuencia de lo que el propio presidente dijo hartadas veces, personas que se dedicaron a acompañar el proyecto de Javier Milei desde las bases. Cuando un montón de la gente que hoy se acerca, bueno, no estaba ahí básicamente. Un tipo como el presidente Milei que dijo que no puede traicionar a los que lo bancaron hace tanto tiempo, ahora va eliminando uno a uno, como si fuera esa famosa escena de Los Increíbles en la que el robot va eliminando a todos los superhéroes, un genocidio de superhéroes, bueno. Esa famosa escena, va pareciéndose a eso, va eliminando uno a uno de los que desde el minuto cero estuvieron bancándolo, cuando todo lo que había enfrente era viento en contra. Y aquellos que cuando más importaba no se animaron por cagones, aquellos que no se la jugaron, aquellos que estaban del otro lado, tirando piedras contra quien hoy es presidente y las ideas y la gente que representa, son empoderados en sus posiciones hoy en día. No voy a dar nombre, pero todos sabemos quiénes son estas personas. Desde liberales de café y oportunistas del liberalismo que limaron a todos los que bancaron desde el principio para quedarse ellos. Y todo para seguir chupando orto en vez de hacer política. Hasta los kirchneristas reconvertidos milagrosamente por el toque de la varita o de la valijita. El problema de todo esto es que los verdaderos elementos tóxicos y corrosivos que erosionan la imagen del presidente con decisiones completamente en contra de los principios y códigos éticos que sostuvo por prácticamente toda su vida, por lo que estuvo expresando en sus medios y en su vida en general, Javier Milei, siguen ahí esas personas. Esos elementos tóxicos siguen ahí, al lado, pegaditos, en las fotos, sonriendo, mientras le quitan a la Argentina de la que todos creemos que puede ser quizás la última oportunidad de cambiar el país de una vez y para siempre. Hoy esa guillotina que no funcionó para remover a los que están propiciando los mayores escándalos a este gobierno, dígase Libra, dígase el DNU de los jueces, ahí tenemos ya dos patas, siguen en pie, trabajando día y noche contra la motosierra, removiendo pasito a pasito cada una de las convicciones y el mandato con las que llegó este gobierno y este gobernante al poder. Ahora, de repente, aerolíneas, TV Pública y tantas otras empresas estatales más son endiosadas, mandando a medios afines y periodistas, no sé si ensobrados son o qué son, pero periodistas militantes, a bancar a estos organismos que hasta hace no mucho se esmeraron por hundir. Ahora las orgas de Grabois ya dejaron de ser investigadas por vínculos entre estas y fuertes actores de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires. Ahora la deuda no es tan mala si sirve para mantener alguna ficción cambiaria, algún veranito, alguna oportunidad de mantener un respirar. Ojo, los logros de este gobierno son importantísimos, pero tampoco vamos a empezar a bancar cualquier tipo de boludez. Tenemos que saber bien los pormenores de todas las cosas que suceden. Pero bueno, ahora de repente pasa eso. Ahora los kirchneristas no son tan malos. Pueden hasta ser los mejores ministros, los mejores jefes de bancada, los mejores directores de bancos. Ojo. Ahora hay que ir contra de prácticamente todo lo que pregonó el presidente en materia de relaciones internacionales desde que comenzó su mandato. Ahora el tráfico de influencias está bien y está justificado, porque lo hace la guillotina. Ahora promovemos que la militancia se ponga un termo en la cabeza para bloquear todo intento de pensamiento crítico cuando estábamos del otro lado y veíamos a los oficialistas y les decíamos termoencefálicos y denunciábamos todo lo que pasaba. Y ahora de repente bancamos completamente encerrarnos en nosotros mismos. Ahora endiosamos políticos al punto desde que no se puede discutir ni una coma de lo que una estructura cuasi monárquica dice. Ahora bancamos la romantización de la pobreza. Tuvimos a la horda de tuiteros que estuvo hace poquito, y yo soy muy crítico con eso, porque yo cuando se ha hablado de trolls en su momento, yo decía, che, ojo, no hubieron trolls toda la vida. Muchos de los que hoy tal vez están cobrando, y ahora sí son trolls probablemente,
En su momento eran personas normales que estaban bancando este proyecto. Bueno, después cada uno deriva lo que quiere. Pero ese ejército de tuiteros, un montón de gente estuvo saliendo hace poquito, todos en manada, a hablar a favor de las villas. En 5 minutos los tenemos a toda esta tropa de operadores digitales, porque creo que hay que llamarlos más de esa manera que la de trolls, defendiendo la urbanización trucha y maquillada de algún intendente que se dio vuelta quizás para su lado, para el lado de este gobierno. Ahora no hay que hacer más motosierra, cuando lo que la gente vota y quiere seguir votando es a la motosierra de este presidente, por la que ganó, no a la guillotina de su ejecutora. ¿Sigo? Porque me parece que ya está bastante claro. Los que están intoxicando y envenenando a este gobierno, que es para muchos una de las últimas chances de cambiar para siempre el destino de nuestra patria, están más cerca de lo que se cree. Vuelvo a la frase del principio, pero vamos a darle una vuelta. Keep your friends close, keep your enemies closer. Mantén a tus amigos cerca, mantén a tus enemigos más cerca. Javi, a tus amigos los estás alejando. Y te estás rodeando puramente de enemigos, quizás sin saberlo. Y ese es el problema. Y por eso hoy se está tomando la lección incorrecta. Señor presidente, señores legisladores, diputados y senadores también, señores gobernadores, señores candidatos a lo que sea. A todos ustedes tienen que tener en claro una cosa. No tenemos que permitir que las lecciones incorrectas nos lleven a las elecciones incorrectas. O dicho de otra manera, no dejemos que errores de mierda que no están siendo sanados, nos caguen una oportunidad de oro de cambiar este bendito país de una vez y para siempre.